Esta fue una iniciativa de Tito y Tere, ¿no es cierto?, de poder realizar esta reflexión sobre el 31 de mayo. En todo caso, no va a ser la misma que di ese día, porque como hay gente aquí que estuvo en un encuentro que tuvimos en Bellavista, lo voy a enfocar desde otro punto de vista, aunque el tema siempre es uno. Para nosotros, ¿no es cierto?, celebrar 70 años del 31 de mayo es celebrar un hito de la historia de Schoenstatt. Como todos sabemos, ¿no es cierto?, Schoenstatt, en la historia, que es la historia del padre, tiene 4 hitos. El primer hito, ¿no es cierto?, es la alianza de amor, que uno la podría especificar como todo por el santuario. El segundo hito, el 20 de enero, toda por la familia, ¿no es cierto?, una familia que reconoce un padre conscientemente y se reconoce también hermanos. Todos formamos en la alianza una familia y eso se expresó especialmente en el hecho y el acontecimiento del Jardín de María. Después el tercer hito es el 31 de mayo, que tiene, podemos decirlo como lema, todo por la Iglesia. Y el cuarto hito es el 22 de octubre, cuando el padre, ¿no es cierto?, regresa del exilio en Roma, se le levantan todos los cargos que existían y podemos decir que eso es todo para el mundo, porque el padre habló en ese tiempo mucho de la colonia patris, colonia del cielo. Nosotros deberíamos ser una colonia, ¿no es cierto?, que adelanta al cielo. Todos estos 4 hitos son una profundización de la alianza de amor, ¿ya?, que nos llaman y convocan a diferentes actitudes, a diferentes tareas. Eso significa que cada uno de nosotros debería intentar vivir esos 4 hitos. Pero sin lugar a dudas nosotros tenemos el gran regalo en Chile, que el Padre le encargó especialmente la responsabilidad por el tercer hito de la historia de Schoenstatt a la familia en este país. Y unió justamente este hito al santuario de Bellavista. ¿Ya? Sabemos, ¿no es cierto?, que el padre venía desde la corriente de la tercera acta de fundación de Dachau, donde experimentó realmente que Schoenstatt era una obra elegida por Dios. Experimentó también que Schoenstatt era una obra predilecta de la Santísima Virgen y sobre todo experimentó también la misión que tenía la Santísima Virgen en el mundo actual, en la Iglesia y en la cultura de estos tiempos. Que eso es fundamental y lo vamos a ver más adelante. Y en esa corriente, ¿no es cierto?, él buscó siempre, no solo ahora, sino que desde el comienzo, el reconocimiento de la Iglesia. ¿Ya? Especialmente él estaba muy tocado por lo que había pasado con Fátima, ¿no?, que el Papa Pío XII, ¿no es cierto?, reconoció la consagración del mundo a Fátima. Y entonces él decía, bueno, los obispos también deben reconocer Schoenstatt como una obra de Dios, como una obra querida por Dios. Por eso él empezó a realizar diferentes actividades y una de esas, ¿no es cierto?, fue el libro de Hacia el Padre, que nosotros conocemos, la mayoría de las oraciones escritas en Dachau. Empezaron los viajes internacionales y pidió también una visitación, ya, por parte del obispo de Treveris a Schoenstatt, a las comunidades de la familia. Y en eso estaba, ¿no es cierto?, cuando él, todas cosas conocidas por nosotros, cuando él recibió la carta, ¿no es cierto?, del obispo Stein, diciéndole que dogmáticamente Schoenstatt estaba en orden, pero el único tema poco claro era el tema pedagógico. Y que el padre responde, justamente es ahí donde nosotros queremos dar las grandes luchas para los tiempos de hoy, que en el fondo, ¿no es cierto?, es el tema de la educación de la fe. Y el padre recibió esta carta y empezó a escribirla, ¿ya?, en Argentina, luego en Chile, pero después siguió Santa María, en Londrina. Pero lo importante es que, y eso es lo que vamos a celebrar el 31 de mayo, es que el padre pone la carta
que está escribiendo sobre el altar del santuario. ¿Ya? Y se la confía a la Santísima Virgen. ¿Ah? Y se la entrega a ella. Eso es como la eclipse, ¿ah?, de este hito del 31 de mayo. Hay dos hitos que están unidos a un santuario: el hito de la Alianza de Amor, santuario original, y el hito del 31 de mayo al santuario de Bellavista. Y el padre llamó esto, ¿no es cierto?, como un llamado, ¿no es cierto?, una tarea, justamente, primero, a que nosotros tenemos que ser capaces de creer o de crecer en una mirada orgánica de la realidad. ¿Ya? En una mirada que es capaz, ¿no es cierto?, de unir la criatura con Dios, unir el camino natural con el camino sobrenatural, unir también lo que es la complementación entre hombre y mujer, es decir, a pesar del pecado original, a pesar de los conflictos, tensiones, Dios nos ve a nosotros en una unidad, en una comunión, y en una realidad también en que la Iglesia está vinculada y unida a la realidad secular y a la realidad del mundo. El segundo aspecto fuerte del 31 de mayo, ¿no es cierto?, es toda la psicología de las causas segundas. Yo voy a anotar estos puntos porque después vamos a entrar a otros temas. Y la psicología de las causas segundas significa, ¿no es cierto?, primero reconocer la originalidad de cada uno. Cada uno es una criatura predilecta de Dios. Cada uno es un ser querido originalmente por Dios, y siempre. ¿Ya? Y también ello significa que yo tengo que ser capaz de ver en el otro, y a través del otro, la presencia de Dios. El camino a Dios, además, ¿no es cierto?, de lo que nosotros conocemos, los sacramentos, la Sagrada Escritura, la comunión, pero sobre todo el camino hacia Dios también pasa por el otro. ¿Ya? Yo no me tengo que aislar, no me tengo que alejar, sino que en la medida, ¿no es cierto?, que nosotros nos alejamos de la comunidad, nos estamos alejando de una profunda experiencia de Dios. ¿Ya? Donde hayan 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo. Y la tercera, ¿no es cierto?, es, que está también muy unida, en la mediación, ¿eh?, de las causas segundas, es decir, cada uno representa también una señal, una presencia de Dios. ¿Ya? La Iglesia, el matrimonio, la familia. ¿Ya? Y hoy día, en el tiempo en que estamos viviendo, ¿no es cierto?, tan golpeado por el hecho de los abusos en la Iglesia y todo lo que ha ocurrido, es como que tenemos que alejarnos de lo natural, porque lo natural es peligroso. Y por último está todo el organismo de vinculaciones natural y sobrenatural. Aquí están, como ustedes ven, son 3 puntos que están entre sí muy unidos. ¿Ya? Pero yo tengo que aprender a pensar y a ver la realidad en una complementación, en una unidad. Complementación y unidad que está en tensión. A veces nosotros intentamos siempre que las cosas se calmen, ¿no es cierto?, haya esa paz de los cementerios, que nadie hable fuerte. Pero el padre estructuró Schoenstatt en base a tensiones, ¿ah?, partiendo de las diferentes comunidades, ¿ya?, partiendo de las diferentes ramas, de las estructuras. Pero él llamaba justamente que tenemos que aspirar a que estas tensiones, no evitarlas, no tenerle miedo, ¿ya?, pero hacer que estas tensiones sean creadoras y no negativas. Tensiones que no se transformen en conflictos, ¿ya?, que después cuesta mucho solucionar. Y nuestra vida es una vida en tensiones, y aceptar al otro, ¿ah?, es una vida en tensión. Bueno, esto como una introducción general. Ahora nosotros, como familia, como rama de familias, frente al 31 de mayo, tenemos que tener así algunas consideraciones generales. Primero, tener claro que el 31 de mayo de 1949 el padre fundador
arriesga un paso profético. Y él mismo dice, ¿no es cierto?, en la homilía del 31 de mayo, que se lo recomiendo leerla una y otra vez, sabemos que esto va a causar mucho dolor en nuestra tierra. Pero él siente una gran responsabilidad por la Iglesia y el destino de Occidente. Este acto profético, ¿no es cierto?, también tiene la fuerza y la novedad que él llama a toda la familia a un nuevo acto de envío desde el santuario cenáculo de Bellavista. Es decir, el 31 de mayo tiene un carácter fuertemente misionero. Nos llama a la misión. Y que es una misión que nos invita a él a estar en el corazón de la Iglesia. ¿Ya? Sentir con la Iglesia, para poder ser con la Iglesia alma del mundo. Y sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, la gran, y creo que hay que repetirlo una y otra vez, la gran lucha del Padre, porque esa fue la crítica que le hizo también el visitador, el vínculo que él tenía con las hermanas de María, ¿ya? Es toda la espiritualidad y la pedagogía de las causas segundas, es decir, el organismo de vinculaciones. Y él siempre dijo, ¿no es cierto?, para llevar adelante esta cruzada, para llevar adelante esta misión, se necesitan hombres y mujeres santos. Porque esto no es una teoría, no es una ideología. Son personas, ¿no es cierto?, son hombres, son mujeres que son capaces de dejarse plasmar por esta realidad divina, dejar que lo divino, ¿no es cierto?, entre en toda la realidad sobrenatural. Lo que él dice en la práctica de la bendición del santuario de Bellavista el 20 de mayo. ¿Ya? Lo divino tiene que irrumpir en lo natural. ¿Ya? Y muchas veces nosotros tenemos ese enfoque como que lo divino está delante nuestro y nosotros estamos un poco lejos. Y la idea es justamente los santuarios, la presencia de la Santísima Virgen, la alianza de amor, la familia. La Iglesia tiene que ayudarnos a experimentar a ese Dios que camina con nosotros. Por eso cuando le preguntan, ¿no es cierto?, partiendo ya al exilio, Padre, el 31 de mayo, y él pone el sombrero, ¿no es cierto?, y dice capital de gracias. Es decir, el 31 de mayo es un llamado también a aspirar seriamente a la santidad. A veces lo podemos ver alejado, ¿no es cierto?, lo podemos ver disociado, ¿no es cierto?, cuando hablamos de misión pensamos inmediatamente en proyectos pastorales, ¿no es cierto?, en estrategias, en objetivos. Cuando la misión se realiza en la aspiración, primero que todo, la aspiración de la santidad de cada uno. Y por último, dentro de estas consideraciones generales, hay una cosa que es fundamental, que nosotros participamos en esta misión de la misión del Padre Fundador. Cuando él dice, ¿no es cierto?, en esa hermosa homilía, la Santísima Virgen está desvalida y me ha pedido que le ayude. ¿Se acuerdan de ese? Y para mí es una honra hacerlo. Es decir, esta es la misión de la persona del Padre. Por eso el vínculo hacia él, a su carisma, a su persona, es tan importante. No para endiosar a nadie, porque ya hemos tenido, en ese sentido el Padre era muy humilde y sabía ubicar a las personas en su lugar, pero sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, la Santísima Virgen está desvalida y me ha pedido a mí que le ayude. Y yo lo haré, le dije que sí, porque para mí es una gran honra. Y por eso cuando él viene a América Latina, él dice, yo vengo a buscar aliados, ¿ya?, para que me ayuden en esta misión, en esta tarea que me ha confiado la Santísima Virgen. Y yo creo que eso es muy importante para que nosotros también podamos aspirar a realizar la misión del 31 de mayo, la misión de las causas segundas, del pensar orgánico, del organismo de vinculaciones, de que a lo sobrenatural se llega a través del humano, realidad humana que también está marcada por el pecado, a través, como dice el prefacio de Navidad, ¿no es cierto?, de lo visible pasamos a lo invisible, ¿ya? Tenemos que estar unidos también a la persona del Padre Fundador. Ahora, ¿cuál es
una responsabilidad que nosotros podemos decir tiene la rama de familias o los matrimonios en este proceso. Lo primero es que nosotros nos apropiemos realmente de la misión del 31 de mayo. Aquí un señor me decía si se podía leer la epístola Perlonga. Ya va a llegar el día que se va a poder leer. Pero hay textos de ella, ¿ya?, en varios libros, como el Kentenich Reader, que uno puede encontrar, ¿no?, ciertos textos de esa carta. Y nosotros nos apropiamos como matrimonio, ¿no es cierto?, del 31 de mayo, a través, ¿no es cierto?, de una aspiración seria a la santidad y sobre todo, ¿no es cierto?, ir captando desde dentro y conociéndola cuál es el corazón, ¿ya?, de esta realidad, tomando en serio. Una cosa que es fundamental es que debemos estar profundamente poseídos por una fuerte conciencia de misión y de envío apostólico. ¿Ya? Ahora el Papa Francisco, ¿no es cierto?, ha llamado en octubre, ¿no es cierto?, una jornada apostólica, y nosotros deberíamos, nuestro compromiso permanente debería ser tener esa conciencia de misión. Hasta podríamos decir, no basta con el apostolado del ser, ¿no es cierto?, sino que de una u otra manera esto se expresa en lo que desde el 2014 aquí en Schoenstatt hemos llamado el Schoenstatt en salida, ¿ya?, y que siempre estamos diciendo que no estamos muy en salida, pero yo creo que estamos a veces más en salida de lo que creemos, ¿ya? Pero sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, es un paso hacia adelante, tomar la ofensiva, y de nuestras corrientes de vida, en nuestras ramas, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, ¿no es cierto?, asumir y comprometernos con esta realidad. Sobre todo, ¿no es cierto?, porque el testimonio hoy día es fundamental, ¿ya?, el dar la cara hoy día es esencial, ¿ya?, para poder realizar toda la tarea de la evangelización. Por supuesto que habrá tiempo en que no vamos a poder estar en la primera línea por las situaciones que sean, pero lo importante es esa mentalidad misionera, ¿no es cierto?, como tenía Santa Teresita del Niño Jesús, ¿ya?, y también esa actitud providencialista, abierto, ¿no es cierto?, a que yo vea las puertas que Dios me está abriendo. Hacer de la misión mi actitud permanente, ¿ya?, de acuerdo al contexto que uno vive, ¿no es cierto?, si uno tiene niños chicos y tiene que educarlo, por supuesto tendrá que esperar un tiempo, ¿ya?, si es abuelo tal vez tendrá más tiempo, no sé, pero esa profunda conciencia que Schoenstatt es misión, ¿ya? El 31 de mayo nos dice, alianza de amor es misión, ¿ya? Cuanto más vivo mi alianza, más realidad de misión tengo. Y ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en nuestras familias, en nuestros hogares, el gran regalo del santuario hogar, ¿ya? Y que el santuario hogar no quede solamente como una realidad íntima, personal, ¿ya?, de la familia, sino que el santuario hogar también sea una realidad abierta a otros. Es interesante, por ejemplo, que en Polonia, mi comunidad de los padres de Schoenstatt se fundó a partir de un santuario hogar, Ancilla Domini, ¿ya? Y ese es el lugar, ¿no es cierto?, de fundación de la comunidad, ¿ya? Y es ahí donde llevaban también a la familia, a las personas, y ahí yo creo que nosotros podemos ver el santuario hogar como una puerta abierta a los demás, ¿eh? Y no solamente dejarlo en un lugar privado para nosotros. Por eso, bueno, siempre la pregunta es dónde ponemos nosotros la imagen, dónde ponemos, ¿no es cierto?, los símbolos. Claro, cuando uno crece en una actitud más misionera lo coloca más donde la gente lo pueda ver para no llevar a nadie a la pieza de uno, ¿no es cierto?, que siempre no está muy ordenada. Ahora, en particular, para la rama de familias. Antes quisiera decir también que no tenemos que olvidar que hoy día el gran desafío de la evangelización son las familias, ¿ya? Y que la nueva iglesia, cuando se habla de la obra de los laicos,
se habla también hoy día, especialmente poniendo el acento en toda la integración de la mujer, de lo femenino y también de las familias. ¿Ya? Son las familias las que están en medio del mundo, son las familias las que se apoyan, se contagian, y desde ahí va a renacer la nueva iglesia a la cual todos aspiramos. Ahora, en la familia vivimos nosotros, la gran experiencia primera es la vivencia del doble organismo de vinculaciones. Y esto significa, ¿no es cierto?, que como familia queremos encarnar, queremos irradiar, queremos defender un pensar, amar y vivir orgánico, o un doble organismo de vinculaciones. A veces nosotros hablamos mucho del organismo de vinculación natural, pero también está el organismo de vinculación sobrenatural con toda la realidad del cielo. Es el hogar, ¿no es cierto?, la cuna donde se gestan los vínculos orgánicos entre las personas, entre los esposos, con los hijos. Es el terruño, es el hogar. Como decía el padre Kentenich, cada uno necesita un nido, un espacio donde tener raíces. Y uno tal vez de los dolores más grandes hoy día, ¿no es cierto?, para muchas personas, es no tener raíces, ¿ya? No saber dónde están sus raíces, ¿ya? Y esa experiencia parte por la experiencia de sentirme profundamente amado, ¿ya? Es en la casa yo donde experimento ese amor, esa predilección, ese vínculo, ¿no es cierto?, al terruño, a las personas. El padre hablaba de 3 vínculos, ¿no es cierto?, importantes: las personas, el terruño y las ideas. Y la más importante es las personas, ¿ya? Y ahí nosotros nos deberíamos preguntar siempre, bueno, ¿en qué medida no solamente yo llevo a mis seres queridos en el corazón, sino que yo me vinculo con ellos? Y una vinculación tiene que ser siempre honda, ¿ya?, profunda, afectuosa, y fiel, ¿ya? Y siempre buscar caminos, ¿no es cierto?, donde yo pueda realizar todo este mundo de los vínculos naturales. Los vínculos naturales son caminos hacia el vínculo sobrenatural. Y esto es un punto, ¿no es cierto?, que hoy día se habla de tantas partes, pero que es fundamental que nosotros aprendamos a cultivar esos vínculos personales entre los esposos. Y yo creo que las 4 R's ayudan mucho en eso, ¿no es cierto? Aunque a veces nos cuesta cumplirlas, ¿ya?, pero las 4 R nos ayudan mucho, ¿no es cierto? Lo diario, lo semanal, lo mensual, lo anual, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vida, los avatares de la vida, ¿no es cierto?, nos van mermando. Pero lo importante para el padre Kentenich era ese acento unilateral, por supuesto, orgánico, en los vínculos naturales. Pero estos vínculos naturales debían llevarnos a un vínculo con Dios, ¿ya? Es decir, para él lo decisivo, ¿no es cierto?, es recobrar el vínculo filial con Dios, ¿ya? Y sabemos que repetía muchas veces, ¿no es cierto?, la decadencia de Occidente viene por la pérdida de ese vínculo filial con Dios, ¿ya? La apostasía de Dios conduce a la desintegración, repetía él muchas veces. Y la pregunta fundamental es también cómo mi cónyuge, cómo mis hijos, cómo el ambiente de hogar me ayuda o nos ayuda personalmente a encontrarnos con Dios, ¿ya? Sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la gran ayuda del santuario, la gran ayuda de la alianza, la gran ayuda de la Santísima Virgen. Pero es fundamental, ¿no es cierto?, que en la medida que nosotros nos vinculemos sanamente, en esos vínculos esté también consciente Dios.